Estas investigaciones sirven para cumplir con la labor de fiscalización que alcanzan los congresistas, para el control político que ellos deben ejercer y sobre todo para el juicio político que se puede generar a partir del ejercicio de estas facultades, ya sea que nos vayamos a una acusación constitucional o ya sea por infracción de la Constitución, o ya sea que nos vayamos a un proceso de vacancia, que son las herramientas que tienen los congresistas para ejercer ese control político al que me refiero. Nosotros estamos enlazados ya vía Zoom con Claudio Cajina, él es abogado procesalista. Bienvenido, Claudio, a Exitosa Perú. Hola, Karina, un gusto estar contigo. Muchas gracias por la atención. Bueno, ya sabes que las conclusiones del documento recomienda acusar constitucionalmente al mandatario por 4 casos. El caso Tarata, el caso Zarratea, los ascensos en las Fuerzas Armadas y la SUNAT. Uno de estos casos podría convertirse en una infracción constitucional, según un abogado constitucionalista. Este es el caso Zarratea. Los otros casos podrían pasar ya al sistema de justicia. ¿Qué se hace en el sistema de justicia? Es decir, ¿se tiene que investigar y parar? ¿Y parar no se le puede acusar? ¿O es que eso depende de las etapas? Porque primero el abogado Benji Espinosa dijo que no se le podía investigar y un juez dijo sí. ¿Y esto puede ir cambiando de acuerdo, se va avanzando? A ver, estos hechos que han sido recogidos en el informe de la Comisión del Congreso, entendemos que ya están siendo materia de investigación por parte del Ministerio Público. La defensa del doctor Benji Espinosa ha estado enfocada en frustrar esta investigación a partir de la disposición constitucional que señala que los presidentes de la República no pueden ser acusados. Inicialmente se planteó una nulidad ante el propio fiscal de la Nación, en ese entonces el doctor Sánchez, nulidad que fue rechazada, y después se planteó una tutela de derechos ante un juez penal, el juez de la investigación, a cargo de revisar la investigación, y también se ha rechazado esa tutela solicitada. El doctor Espinosa anuncia que va a apelar y que incluso continuará hasta las instancias constitucionales y supranacionales. Mientras tanto, la investigación continuará hasta donde puede llegar, que es hasta la etapa en la que se tiene que plantear una acusación. Es en ese momento en la que la Fiscalía, si el señor Pedro Castillo, para ese entonces sigue siendo presidente de la República, tendría que suspender el paso de esa etapa y bueno, y si ya no lo es, podría proceder con la acusación. Recordemos, Karina, que investigaciones similares han tomado regular tiempo, ¿no? 3 años en algunos casos. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tenemos en los procesos de Keiko Fujimori, del presidente Humala? Para llegar a la etapa de la acusación han transcurrido en algunos casos hasta 5 años. Entonces creemos que todavía el Ministerio Público tiene bastante por evaluar, tiene bastante tiempo para investigar y llegado el momento pues definirá si acusa o no acusa. Estas investigaciones ya están en el Ministerio Público y que están avanzadas. ¿Para qué sirve estos informes del Congreso precisamente en el Ministerio Público? Claudio, ¿para qué sirven? Sirven de insumo para el Ministerio Público, son complementarios, pero seamos honestos también en ese frente, Karina. La preparación y capacidad de nuestros fiscales y de los miembros de la Policía Nacional que apoyan en las labores de investigación es muy superior a la capacidad que tienen los congresistas para investigar. Más allá de las prerrogativas y de las facultades que tienen en el proceso político de investigación, la preparación de las autoridades jurisdiccionales y policiales es mucho mayor para poder afrontar este tipo de investigaciones.
Sin embargo, estas autoridades jurisdiccionales no intervienen en el frente político, ¿no? Y por lo tanto estas investigaciones sirven para cumplir con la labor de fiscalización que alcanzan los congresistas, para el control político que ellos deben ejercer y sobre todo para el juicio político que se puede generar a partir del ejercicio de estas facultades, ya sea que nos vayamos a una acusación constitucional o ya sea por infracción de la Constitución, o ya sea que nos vayamos a un proceso de vacancia, que son las herramientas que tienen los congresistas para ejercer ese control político al que me refiero. Y allí yo quisiera remitirme a la página 314 de este informe de la Comisión de Fiscalización, es la parte donde empiezan las conclusiones, donde en el numeral 13 señala textualmente lo siguiente, Karina. Está probado que los empresarios dueños de las empresas que conforman el consorcio Tarata entregaron beneficios económicos al presidente de la República por intermedio de Carelín López. Esta es una frase o es una conclusión contundente. Allí donde este informe sea aprobado por el Pleno del Congreso y por lo tanto esta conclusión también, la pregunta que cae de madura es ¿de qué forma va a ejercer el Congreso ese control político? Por una situación similar y menos probada se evacuó al señor Vizcarra. Acá se está hablando de una comprobación de entrega de beneficios económicos. Ahí creo yo que el control político efectivo no sería a través de una acusación constitucional, sino a través de los mecanismos de vacancia presidencial que nuestra Constitución prevé. Muy bien, ha quedado clarísimo y además que pensándolo bien, reflexionando, creo que el Ministerio Público tiene un hermetismo que no lo tiene el Congreso de la República, hace sus funciones públicamente y eso permite a la población conocer. Y la transparencia en nuestro país es buena, se debe impulsar, y más cuando se trata del poder, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, esta reserva de las investigaciones de la Fiscalía se encuentra en debate precisamente en estos momentos, ¿no? Se discute si este proyecto que el Ejecutivo pretende enviar atenta o no contra la libertad de expresión y la libre prensa del país. Sí, atenta. Quizás la pregunta quizás debiera ser, Karina, si debemos mantener esa reserva, ¿no? Quizás lo que correspondería es modificar el Código Procesal Penal. Hace mucho tiempo tenemos investigaciones mediáticas donde todos los días se filtra información y las investigaciones continúan. Yo no sé si ahí quizás algunos abogados pecamos de chauvinismo a exigir esta reserva que en la práctica genere espacios para que aparezcan proyectos legislativos como el que hoy pretende enviar el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo. Muchas gracias a Claudio Cajina, abogado procesalista, que nos pone en blanco y negro qué es lo que va a pasar y qué es lo que hace el Congreso de la República y qué se hace con estos informes que finalmente sirven de insumo si el Ministerio Público hace mejor el trabajo que los congresistas. Sí, están más preparados, sí, pero ¿para qué nos sirve a nosotros? A los peruanos nos sirve para conocer, porque las sesiones son transparentes, son públicas y eso es lo que falta en vez de secretismo cuando se quiere esconder. Y sabemos que se quiere esconder cosas, no por gusto está fugado Silva, no por gusto está fugado Pacheco.